que vendrían a ser los relajantes musculares periféricos. ¿Ya? Ya. Cuando hablamos sobre los relajantes musculares periféricos, estos son fármacos que lo que van a hacer es interactuar sobre un receptor, ¿no? Es el receptor nicotínico. El receptor nicotínico N sub N. ¿Ya? Esto de aquí es un esquema de la sinapsis que ocurre entre es el receptor nicotínico, que es este es el esquema del receptor nicotínico, el de acá, y este vendría a ser la terminación nerviosa, ¿ya? Esto corresponde a lo que vendría a ser el sistema nervioso somático, ¿ya? El sistema nervioso somático. Este receptor nicotínico, que es el N sub M, ¿ya? Este es el N sub M, este se encuentra ubicado a nivel de la membrana del músculo esquelético, ¿ya? A nivel de la membrana del músculo esquelético. Ahí se encuentra ubicado este receptor nicotínico, membrana del músculo esquelético. Entonces, ¿qué ocurre aquí en la membrana neuronal, ¿no? De esta terminación nerviosa del somático, ¿ya? Lo primero que debe de ocurrir es es una despolarización de la neurona, ¿ya? Una despolarización de la neurona. Esa despolarización de la neurona que ocurre aquí en la membrana neuronal, estamos aquí en la membrana neuronal, va a producir ingreso de calcio al interior de la neurona, ¿ya? Ingresa calcio al interior de la neurona. Para que ocurra esto, para que ocurra el ingreso de calcio al interior de la neurona, tiene que haber primero una despolarización de la membrana neuronal, ¿ya? Es lo primero que va a ocurrir. Eso genera ingreso de calcio al interior de la neurona. Ahora, ¿qué es lo que hace el calcio al interior de la neurona? Este calcio al interior de la neurona lo que va a producir es movilización del neurotransmisor. Moviliza al neurotransmisor. Y en este caso, el neurotransmisor que vamos a tener dentro es la acetilcolina, ¿ya? Se moviliza la acetilcolina. La acetilcolina dentro de la neurona va a ser sintetizada por acción enzimática. La enzima responsable de la síntesis de la acetilcolina es la acetilcolinotransferasa, ¿ya? Esa enzima está dentro de la neurona. Lo que hace esa enzima es sintetizar la acetilcolina. O sea, una vez que la ha sintetizado, lo que va a hacer es depositarla en vesículas colinérgicas, ¿ya? Como está aquí en el esquema. Este triangulito me representa la acetilcolina. Entonces, es ahí donde se almacena la acetilcolina, ¿ya? En estas vesículas colinérgicas. Entonces, lo que va a ocurrir es que este calcio al interior moviliza a esta vesícula colinérgica, se adhiere a la membrana neuronal y por un proceso de exocitosis, ¿ya? Por un proceso de exocitosis, la acetilcolina es liberada al espacio sináptico. Esa acetilcolina se libera aquí al espacio sináptico, ¿ya? Ahora, en este espacio sináptico, ¿qué es lo que tenemos? En ese espacio sináptico tenemos una enzima, ¿ya? La enzima que está en este espacio sináptico es la acetilcolinesterasa, ¿ya? La acetilcolinesterasa. Esta acetilcolinesterasa es una enzima que se encarga de degradar a la acetilcolina, o sea, la va a metabolizar. Gracias a esta enzima, la concentración de acetilcolina en el espacio sináptico no está alta ni baja, va a estar en concentraciones normales, ¿ya? Es por eso importante esta acetilcolinesterasa, ¿ya? Esta mantiene los niveles normales de acetilcolina en el espacio sináptico. Entonces, como la acetilcolina está en concentraciones normales, va a interactuar con este receptor nicotínico, ¿ya? Interactúa con este receptor nicotínico. ¿Qué significa interactuar? Interactuar significa que la acetilcolina se une a este receptor nicotínico.
¿ya? El receptor nicotínico, este de aquí, que es el N sub M, este receptor nicotínico, el N sub M, aquí dentro tiene un canal iónico, ¿ya? El canal iónico que tiene aquí dentro es el canal iónico de sodio, ¿ya? Es el canal iónico de sodio. Cuando la acetilcolina se une a este receptor nicotínico N sub M, por dentro se apertura el canal iónico de sodio. Cuando este canal iónico de sodio se aperture, eso genera movilización del sodio. El sodio va al interior del músculo esquelético. ¿Ya? Esto de aquí es el esquema de la membrana del músculo esquelético. Entonces, en esta membrana se encuentra este receptor nicotínico, que es el N-M. ¿Ya? Entonces, va a ocurrir la unión de la acetilcolina con este N-M, y cuando la acetilcolina se une a este receptor, que es el N-M, eso genera apertura del canal iónico de sodio. Y cuando el canal iónico de sodio se apertura, ingresa sodio al interior de la membrana, de esta célula, de esta membrana muscular, ¿no? De esta célula, ¿ya? Ingresa sodio al interior de la célula. Y por lo tanto, lo que produciría este sodio dentro, ya, este sodio dentro, lo que va a producir es que la membrana del músculo esquelético se va a despolarizar, ya, la membrana del músculo esquelético se despolariza. Esa despolarización de la membrana del músculo esquelético es importante. ¿Por qué razón? Porque esta despolarización va a producir activación de las miofibrillas. Se produce activación de estas miofibrillas. Estas miofibrillas activadas, lo que genera a su vez a nivel del retículo sarcoplasmático es salida de calcio, ¿ya? Perdón, no es salida de calcio, produce apertura del canal iónico de calcio. Vamos a tener a nivel del retículo sarcoplasmático canales iónicos de calcio, ¿ya? Y como estas miofibrillas activan a esos canales iónicos de calcio, el calcio ingresa al interior de la célula, aumentando la concentración de calcio intracelular. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? El calcio se une a la calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina genera una reacción enzimática, que lo que va a producir al final es la unión de lactina con la miosina. ¿Ya? Se une lactina con la miosina, que son dos proteínas. Lactina y la miosina son dos filamentos proteicos. Cuando esos dos filamentos proteicos se unan, ¿cuál sería la acción? Contracción muscular. Se produce la contracción muscular. Este es el mecanismo de cómo es que se produce la contracción muscular, ¿ya? La contracción muscular se da gracias a la unión de la acetilcolina con el receptor nicotínico N-M. Entonces, cuando la acetilcolina se une a este receptor, que es el N-N, eso genera despolarización de la membrana del músculo esquelético, eso activa las miofibrillas, y las miofibrillas producen activación de canales iónicos de calcio ubicados en el retículo sarcoplasmático. La concentración de calcio a nivel intra aumenta, y este calcio se puede unir a la calmodulina, ¿ya? Y ese complejo calcio-calmodulina al final lo que va a producir es una serie de reacciones químicas que básicamente son reacciones de desfosforilación. El ATP se va a desfosforilar, y eso va a permitir la unión de lactina con la miosina. Y cuando lactina y la miosina se unan, genera contracción. El músculo esquelético se contrae, ¿ya? Pero no se olviden que el proceso empieza siempre con la neurona, ¿ya? Empieza aquí siempre en la neurona. Tiene que haber una despolarización de la membrana neuronal. Eso genera ingreso de calcio al interior de la neurona. El calcio aquí dentro moviliza a la vesícula colinérgica hasta que se adhiera a la membrana neuronal,
y por un proceso de exocitosis es liberado al espacio sináptico. O sea, el proceso empieza aquí en la neurona. Aquí va a empezar, ¿ya? Ahora tienes la acetilcolina aquí en el espacio sináptico. ¿Qué va a ocurrir? La acetilcolinesterasa actúa, ¿ya? ¿Qué hace la acetilcolinesterasa? Esta enzima lo que va a hacer es metabolizar a la acetilcolina, ¿ya? La degrada, la va a metabolizar de tal forma que la concentración de acetilcolina va a estar en concentraciones normales. No va a estar alta ni baja, ¿ya? No va a estar en altas cantidades ni en bajas cantidades. Y luego, a continuación, la acetilcolina se une al receptor nicotínico, que es el N-N. Cuando la acetilcolina se une a este receptor, eso genera despolarización de la membrana del músculo esquelético y eso a su vez produce activación de las miofibrillas. Las miofibrillas activadas generan activación del canal iónico de calcio del retículo sarcoplasmático. Eso genera ingreso de calcio al interior, el calcio se une a la calmodulina y eso al final lo que va a producir es la unión de la actina con la miosina. Por esa razón se produce la contracción muscular, ¿ya? Entonces la contracción muscular se debe justamente a la unión de la acetilcolina con el receptor nicotínico N sub N, el N sub M, perdón, N sub M, M, para que se puedan acordar, ¿ya? Hay dos tipos de receptores nicotínicos, uno es el N sub N y el otro es el N sub M. El N sub M es el que está relacionado con la contracción muscular. El N sub N es el que está relacionado con la transmisión del impulso nervioso. ¿Ya? En este caso, el que nos interesa es el N sub M, que es el que produce contracción muscular. Ya, ahora, ese es el mecanismo de cómo se genera la contracción muscular. ¿Ya? Ahora, esto de aquí es la hidrólisis de la acetilcolina. Esto ya lo hemos dicho, ¿no? La acetilcolina es metabolizado por acción de una enzima. La enzima que metaboliza la acetilcolina se denomina la acetilcolinesterasa. ¿Ya? Esa acetilcolinesterasa está en el espacio sináptico, es la que la va a metabolizar. Gracias a esa enzima es que los niveles de acetilcolina no están altos ni bajos. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante es acordarse que esta interacción o esta sinapsis que ocurre entre la neurona y este músculo esquelético, ¿ya? A este tipo de sinapsis se le denomina placa mioneural, ¿ya? Es la famosa placa mioneural, ¿ya? Es la placa mioneural. Y los relajantes musculares periféricos justamente van a actuar a nivel de esta placa mioneural. ¿Ya? Es ahí donde actúan estos relajantes musculares periféricos. ¿Cómo clasificamos a los relajantes musculares periféricos? Estos relajantes musculares periféricos los vamos a clasificar en dos grupos, ¿ya? Los paquicurares y los leptocurares, ¿ya? Paquicurares y los leptocurares. Los paquicurares son no despolarizantes, ¿ya? Son fármacos no despolarizantes. O sea, no van a producir despolarización de la membrana del músculo esquelético. Eso es lo que significa, ¿ya? Los leptocurares son despolarizantes, o sea, producen una mayor despolarización de la membrana del músculo esquelético. Ahora, estos paquicurares son fármacos de elevado peso molecular, ¿ya? Los paquicurares son fármacos de elevado peso molecular. Los leptocurares son fármacos de bajo peso molecular, ¿ya? Son fármacos de bajo peso molecular. Dentro de los paquicurares o relajantes musculares no despolarizantes, tenemos al atracurio, ¿ya? Al becuronio, al pancuronio, la galamina, la tubocurarina y al rocuronio. ¿Ya? Tenemos este grupo de fármacos que son el de los paquicurares, ¿ya? Atracurio, becuronio, pancuronio, galamina, tubocurarina y el rocuronio. De todos estos, los que más se utilizan a nivel hospitalario son el atracurio, el becuronio
y el rocuronio, ¿ya? Atracurio, becuronio y rocuronio. Los leptocurares son la succinilcolina y el decametonio. De esos dos, el más utilizado es la succinilcolina, ¿ya? Va a ser la succinilcolina. Ese es el que más se utiliza a nivel hospitalario. O sea, resumiendo, dentro de los relajantes musculares periféricos, los más utilizados son atracurio, becuronio, rocuronio y la succinilcolina. ¿Ya? La succinilcolina tiene otro nombre, por si acaso. También se le conoce con el nombre de suxametonio. ¿Ya? El suxametonio. Ahora, ¿cómo es que actúan estos relajantes musculares periféricos? ¿Ya? ¿Cómo es que van a actuar? Los relajantes musculares periféricos actúan a nivel de esta placa mioneural. Pero, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que van a hacer es producir bloqueo de este receptor nicotínico. ¿Ya? Producen un bloqueo de este receptor nicotínico. En el caso de estos de aquí, que son los paquicurares, ¿ya? No olvidarse, para que se puedan acordar, miren, paquicurares, pa, empieza con P, P de peso, para que se puedan acordar, P de peso, o sea, de elevado peso molecular. Significa que estos fármacos son grandes, son voluminosos. Si estos son de elevado peso molecular, estos son de bajo peso molecular. Ya hagan esa regla mnemotécnica para poder acordarse. Paquicurar, bajo peso molecular, este es con letra P, pesado, P de pesado, ¿ya? Pesado, de elevado peso molecular, y este de aquí es de bajo peso molecular. Entonces, en el caso de los paquicurares, como son fármacos grandes, como son fármacos voluminosos, lo que van a hacer es producir un bloqueo completo del receptor nicotínico. ¿Ya? Producen un bloqueo completo de este receptor nicotínico. Lo bloquean por completo. ¿Ya? ¿Cuál sería la acción o la consecuencia debido a este bloqueo completo? ¿Ya? Como se produce el bloqueo completo, la acetilcolina no va a poder unirse a este receptor nicotínico. ¿Ya? Esta acetilcolina no se va a poder unirse a este receptor nicotínico. Si la acetilcolina no se une a este receptor nicotínico, el canal iónico de sodio nunca se abre. ¿Ya? Este canal iónico de sodio nunca se va a abrir. Y como no tengo sodio, ¿no? Como no tengo sodio aquí dentro, ¿no? No se produce la despolarización de la membrana del músculo esquelético. ¿Ya? Esa membrana no se va a despolarizar. Es por eso que a este grupo se les denomina no despolarizantes, porque no producen despolarización de la membrana del músculo esquelético. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo hacen? Produciendo bloqueo completo del receptor nicotínico N sub M. ¿Ya? Lo bloquean por completo. Como este receptor está bloqueado por completo, no hay flujo de sodio al interior. Como no hay flujo de sodio al interior, la despolarización no se da. No hay despolarización. Si no hay despolarización, no hay activación de las miofibrillas. Si no hay activación de las miofibrillas, no hay ingreso de calcio al interior de la célula, ¿no? Entonces ahí la concentración de calcio va a estar bien baja. El calcio no va a poder unirse a la calmodulina. Y como el calcio no puede unirse a la calmodulina, la actina y la miosina van a estar bien separadas. Y cuando la actina y la miosina están bien separadas, la consecuencia va a ser producir relajación muscular. ¿Ya? Se produce relajación muscular. Entonces, ese sería el mecanismo de acción para el caso de los relajantes musculares periféricos. ¿Ya? Producir un bloqueo completo del receptor nicotínico y al bloquearlo no se da la despolarización de la membrana del músculo esquelético y eso al final lo que va a producir es una relajación del músculo esquelético. El músculo esquelético relaja. ¿Ya? Entonces, de esa forma actúan los paquicurares, el atracurio, el becuronio y el rocuronio. ¿Qué ocurre con los leptocurares, que es el caso de la acetilcolina, la succinilcolina, perdón?
con el caso de la succinilcolina, como es de bajo peso molecular, van a producir un bloqueo parcial del receptor nicotínico, ¿ya? Del N-M. Producen un bloqueo parcial. Ahora, este bloqueo parcial que va a producirse, ¿ya? Va a producir algo dentro del canal iónico de sodio. Lo que va a producir en este caso es un mayor ingreso de sodio al interior de la célula, ¿ya? Es un bloqueo parcial. Entonces, ese bloqueo parcial activa más al canal iónico de sodio, lo activa más. Como el canal iónico de sodio está más activo, hay más flujo de sodio al interior. Y si hay más sodio dentro de la célula, habrá una mayor despolarización celular. Como hay una mayor despolarización celular, hay una mayor activación de las miofibrillas, ¿ya? Hay una mayor activación de canales iónicos de sodio del retículo sarcoplasmático. Hay un mayor ingreso de calcio al interior de la célula. La actina y la miosina van a estar dentro, van a estar unidas. Y eso, por lo tanto, va a producir una mayor contracción muscular. O sea, inicialmente, el caso de los leptocurares, inicialmente van a producir una contracción muscular, ¿ya? Generan una contracción inicialmente, van a producir una mayor contracción muscular, ¿ya? Va a llegar un tiempo en el cual la concentración de sodio va a llegar a agotarse por completo, eso va a ocurrir. El sodio se agota por completo, ya no va a haber sodio, ¿ya? Como ha habido ingreso masivo de sodio inicialmente, llega un punto en el cual que el sodio se va a llegar a agotar. Y como el sodio se llega a agotar, ya no hay sodio, ya no se da la despolarización de la membrana del músculo esquelético. No hay despolarización, no hay activación de las miofibrillas y por lo tanto no hay activación de canales iónicos de calcio del retículo. Y por lo tanto ahora se produce relajación muscular, ¿ya? Ahora, en el caso de los leptocurares, entonces, inicialmente hay una mayor contracción muscular, pero eso da paso inmediatamente a una relajación muscular, ¿ya? Contracción muscular, una mayor contracción muscular, ¿por qué? Porque hay más flujo de sodio inicialmente. O sea, el sodio fluye en abundancia hacia adentro. Una mayor despolarización, por eso se denominan despolarizantes, mayor activación de miofibrillas, mayor ingreso de calcio al interior y habrá entonces una mayor contracción muscular. Pero esa contracción muscular va a dar paso luego a una relajación muscular. ¿Ya? ¿Cuándo da paso a una relajación muscular? Cuando la concentración de sodio se llega a agotar por completo. Si esto se llega a agotar por completo, eso ya da paso a una relajación muscular. ¿Ya? Ahora, en el caso entonces de la succinilcolina, inicialmente genera contracción muscular, pero va a pasar un tiempo y esa contracción muscular al final va a terminar en una relajación del músculo esquelético. ¿Ya? Esa es la diferencia con estos paquicurares. Con estos paquicurares producen una relajación muscular, pero en el caso de los leptocurares, inicialmente hay una mayor contracción muscular y luego eso va a dar paso a una relajación muscular. ¿Ya? Es una diferencia entre el paquicurar y el leptocurar. ¿Ya? Entonces vuelvo a repetir, con el paquicurar habría solo relajación muscular y con el leptocurare inicialmente hay una contracción muscular y eso luego va a dar paso a la relajación muscular. ¿Ya? Con el caso de los leptocurares. ¿Ya? Entonces, como estos paquicurares van a producir una mayor relajación muscular, ¿ya? A eso se le denomina hipotonicidad. El músculo esquelético va a estar hipotónico, ¿ya? Va a estar hipotónico. Hay una hipotonicidad en el músculo esquelético y eso va a terminar en una parálisis flácida.
¿Qué significa esto? Que cuando tú lo palpes, cuando tú palpes el músculo esquelético, cuando tú produzcas la palpación, ese músculo esquelético va a estar bien blando, como gelatina, ¿ya? Va a estar bien blando. Se está produciendo la relajación muscular. O sea, primero habría una hipotonicidad y esa hipotonicidad al final termina en una parálisis flácida. Eso significa que el músculo esquelético va a estar bien relajado, ¿ya? Bien relajado. ¿Qué ocurre con los leptocurares? Con los leptocurares, inicialmente va a haber una hipertonicidad en el músculo esquelético. ¿Qué significa esto? Una mayor contracción del músculo esquelético, ¿ya? O sea, si tú lo palpas, está duro, rígido, ¿ya? A la palpación, eso va a estar bien duro, bien rígido. Eso es una hipertonicidad. Y esa hipertonicidad va a terminar en una parálisis espástica, ¿ya? Es una parálisis espástica, o sea, lo palpas y el músculo está duro, rígido, duro, bien rígido. Eso es una parálisis espástica. Pero pasa un tiempo y eso se convierte ahora en una relajación muscular, o sea, parálisis flácida, ¿ya? Eso da paso a una parálisis flácida. ¿Ya? Entonces, con los leptocurares, inicialmente ocurre parálisis espástica, duro, el músculo esquelético está bien duro, y luego eso va a dar paso a una parálisis flácida. Ahora el músculo va a estar relajado. ¿Ya? Esa es la diferencia entre los paquicurares y los leptocurares. Con esto solo hay parálisis flácida, o sea, bien blando. Con estos, inicialmente, el músculo va a estar duro, parálisis espástica, pero luego eso va a dar paso a una parálisis flácida. O sea, el músculo va a estar ahora bien relajado, ¿ya? Bien relajado. Entonces, esa es la forma como es que actúan este tipo de relajantes musculares, su mecanismo de acción, cómo es que actúan, ¿ya? Eh, ¿Para qué se utilizan? Se utilizan en el preoperatorio, ¿ya? En la premedicación de la anestesia general. Ahí se van a utilizar estos relajantes musculares periféricos y se utilizan justamente para que el cirujano pueda abrir sin ningún problema, pueda realizar el acto quirúrgico sin ningún inconveniente. Ya, para eso sirven. Y eso se logra utilizando estos relajantes musculares periféricos, ¿ya? Vamos a ver luego en la siguiente clase algo más de estos relajantes musculares. Vamos a ver sus efectos adversos, qué es lo qué efectos adversos producen. Ya, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Lo que quería que vean es cómo es que actúan, ¿ya? Cómo es que actúan y cuáles son estos relajantes musculares periféricos, ¿ya? Paquicurares son no despolarizantes, o sea, no producen despolarización de la membrana del músculo esquelético. Estos bloquean por completo al receptor nicotínico, al NSUM. ¿Ya? Estos producen parálisis flácida, solo parálisis flácida. Con los leptocurares producen un bloqueo parcial. Ese bloqueo parcial genera inicialmente ingreso masivo de sodio al interior. O sea, van a producir una mayor despolarización. ¿Ya? Por eso son despolarizantes. Esa mayor despolarización que va a producir una mayor contracción del músculo esquelético, o sea, parálisis espástica, ¿ya? Pero va a pasar un tiempo en el cual la concentración de sodio se va a llegar a agotar, ya no hay sodio, y como ya no hay sodio, ahora se produce la parálisis flácida, ¿ya? La parálisis flácida, ¿ya? Entonces, es la diferencia de estos dos tipos de relajantes musculares que tenemos, de los leptocurares y de los paquicurares, ¿ya?